Bueno, muy buenas noches. El presente video es para poder explicar en la parte que nos hemos quedado en la anterior clase, en la cual dice lo siguiente. Place a check next to the sentences which are affirmative and next to the sentences which are negative. Follow the example. The boy is reading a book. The boy is not reading a book. El objetivo de ese ejercicio es poner un visto o una X. Un visto si la oración es afirmativa y una X si la oración es negativa, ¿no? The adults are not swimming. Oración negativa. The women do not have sandwiches. Oración negativa. The child has a dog. Oración afirmativa. The woman is not eating an apple. Oración negativa. The adults are swimming. Oración afirmativa. The man does not have a dog. Oración negativa. The woman is drinking milk. Oración afirmativa. And the women have sandwiches. Oración afirmativa. Ahora, la conclusión final del ejercicio es la siguiente. Que cuando se refiere al verbo to be, vamos a poner ahí unos cuadritos. Cuando se refiere al verbo to be, en la situación afirmativa y negativa vamos a usar lo siguiente. Para el uso del is, vamos a usar is not, o caso contrario, la contracción negativa, que sería is not. En el caso de are, vamos a usar are not, o caso contrario, aren't. Y lo mismo va a pasar con am, que va a ser de la siguiente manera. Va a ser am not, caso contrario, am not. Recordamos que si no hubiéramos visto is, tal vez habríamos visto la contracción, que es de esa manera. Ahora, para tal vez repasar un poco más al respecto, vamos a recordar con qué pronombres usábamos lo siguiente. Recordamos que el is se usa netamente para sustantivos singulares. Hablamos de he, she and it. Y para are, los plurales you, we and they. Aunque también recordamos que existe un you singular, ¿sí? Y además, para el pronombre personal and, siempre vamos a usar el pronombre I. Entonces no olvidemos ello. Por otro lado, ustedes evidenciaron el uso del have, del verbo have, ¿de acuerdo? Que eso vamos a hablar a continuación. Miren, les explico brevemente. El verbo have es el verbo, ¿de acuerdo? Pero en la forma afirmativa del presente simple, que se usa para expresar rutinas, pasa lo siguiente. El verbo es have, pero se divide de dos maneras, has o have, ¿de acuerdo? ¿Eso de qué depende? El has, que voy a poner acá, y el have, ¿de qué depende? Que el has se usa para sustantivos singulares. Lo uso para he, she y it. Y el have se usa para sustantivos plurales y el pronombre personal I. Entonces ponte I, you, we, and they. ¿De acuerdo? No olvidemos que el verbo have significa tener. Entonces, conclusión final. El verbo en verdad se llama have, pero en la forma afirmativa se va a dividir entre has y have. Y solo los sustantivos singulares se va a usar has, y en los plurales y el pronombre personal I vamos a usar have. Ahora, en la forma negativa para ambos casos, para el caso de has, en pocas palabras, en la forma negativa
En el caso de sustantivos singulares vamos a usar el das. Y en los sustantivos plurales y el pronombre I vamos a usar do. Pero ahora le vamos a agregar el not, como vieron ahí, para dar la terminación negativa. ¿De acuerdo? Puede ser does not o do not. Pero después de la forma, después del auxiliar negativo does not y do not, recordemos que does not se usa para he, she, it y el do not para I, you, we, they. Vamos a usar y poner el mismo verbo tal cual, el verbo verdadero. En este caso, have. Y aquí, have. Solamente en la forma afirmativa tenemos dos opciones, has y have. En la forma negativa solo tenemos una opción. Pero además podemos usar la contracción, que es muy famosa tal vez por ustedes, que es el doesn't have. Y en el otro caso, que es do not, puede ser don't have. ¿Sí? Espero que haya sido lo presente claro, entendible para ustedes. ¿Sí? Continuamos. En este caso vamos a responderla si vamos a escoger la alternativa correcta. Circle the correct answer, follow the example. What is this? This is an apple. This is this. This is a pen. Sorry. Entonces the correct answer is what is this? This is a pen. Ese what is this le da la terminación en traducción. ¿Qué es esto? Esto es un lapicero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a practicar. En number one dice yes, he's driving a car. Entonces, ¿cuál será la pregunta correcta? He is driving a car o is he driving a car. La respuesta correcta es is he. ¿Por qué? Porque como está en pregunta, siempre en una pregunta tiene que ir el auxiliar del verbo to be. Es decir, tiene que estar primero el is, el am o el are. ¿De acuerdo? En este caso se cumple que primero está el is. Por eso es is he. ¿De acuerdo? Continuamos. Is she drinking coffee? Y ahí está la palabra clave, ¿no? Esta es la palabra clave. She's not drinking coffee. Como se observa está el not. Entonces dice not. Lo único que tiene relación es no. Esa es la respuesta correcta. Continuamos. Is she eating bread? Yes. He. Y ahí está tu palabra clave. Recordamos que en inglés todo es fácil, siempre y cuando encontremos la palabra clave. En este caso la palabra clave es yes. Por eso es he is eating bread. ¿De acuerdo? Y ahora preguntamos lo siguiente. What is this? What is this? ¿Qué es esto? Y ahí está tu palabra clave. Card. A card. A card. As we know, card is a transportation. So it's not a person. No es una persona. Entonces, como se refiere a card, que es un objeto de transporte, lo correcto sería poner this is a card. Este es un card. He is no, porque si pondríamos his, la respuesta tendría que ser una persona o una profesión. Por ejemplo, he's a teacher, o he's a doctor, o he's an accountant, o he's Peter, por así decirlo. ¿De acuerdo? Perfecto. Espero que les haya ayudado un poco en ese caso. Ahora, continuamos. Complete a sentence for possible word choices. Refer to previous word with exercises for lesson 2. Follow the example. Entonces, este tipo de ejercicios vamos a completarlo con una palabra que nos dicte el corazón, por así decirlo. Pero lo vamos a responder juntos. Creo que no se puede copiar. A ver. No se puede copiar. Entonces vamos a completarlo. Lo voy a agrandar acá para que se pueda observar. Y empezamos. The girl and boy have a... Voy a bajar. Y completemos. Entonces ahí
Cuando se refiere al have que ya hemos conversado, que significa tener, entonces vamos a poner un objeto que pueden poseer ambos, tanto el niño y la niña. The girl and the boy have a... En este caso, me lo voy a poner a book. La idea es que la respuesta sea, ¿qué cosa? Un sustantivo singular. Un sustantivo singular que puede ser de diferentes maneras. Puede ser una persona, puede ser un objeto, porque también puedo decir the girl and the boy have a sister, a brother, a mother o un objeto. ¿Ya? Pero esa es la idea. Poner un sustantivo singular. Continuamos. Is she y te da un espacio y te pone signo de interrogación. Entonces tiene que ir un verbo con ing. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando hay un verbo con ing y el verbo to be se usa el presente continuo, ¿de acuerdo? Is she vamos a ponerle is she drinking? Está ella bebiendo, ¿sí? Y con este ejemplo te voy a explicar un poco sobre la estructura gramatical del presente continuo. Recordamos que el presente continuo se caracteriza de dos maneras o de las siguientes maneras, ¿sí? Ya está. Primero tiene que ir el pronombre. Vamos a poner el pronombre singular. Quiere decir que vamos a hablar de los sustantivos singulares. En el caso de he, she, it, vamos a usar el is, ¿de acuerdo? A ver, pum. Vamos a ponerle grande nomás, no hay problema. He, she, it. Vamos a poner el is, ¿sí? Y recordamos que cuando es forma negativa, vamos a poner isn't. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner el verbo con ing. Por ejemplo, playing. Y un complemento, ¿no? Que tenga que ver con el verbo con ing, que puede ser soccer. Playing soccer. Ahora vamos a los pronombres plurales, ¿no? We, you, they. De los cuales vamos a usar aren't o caso contrario su forma negativa aren't. Y un verbo con ing, puede ser drinking. Y hay complementos, ¿no? Water, soda. Y finalmente el pronombre I que tiene que ir con am o caso contrario con su contracción am not en la forma negativa y siempre a pesar que sea afirmativo, negativo e interrogativo siempre tiene que ir el verbo con ing. Eating a sandwich puede ser. Y en la forma interrogativa como están observando primero va el verbo to be, ¿no? Is she drinking coffee? Are they cooking a cake? Am I listening to music? Sí, espero que la hayamos comprendido bien. Continuamos entonces. Ahora observamos el siguiente ejemplo. The woman is eating and... Y ahí está. Entonces nuestra respuesta es la siguiente. Nuestro answer is un sustantivo singular que empiece y suene como vocal y que tenga que ver con el vocabulario de comida. Porque ahí dice eating, está comiendo. Y yo creo que lo más accesible es apple. ¿Sí? Recordamos el uso del a y el an. El a y el an significa uno, una. Y el a se usa para sonidos consonantes que empiecen con sonido consonantes. Por ejemplo, door, singular. A, door. Libro, book. A, book. Y estos son con sonidos vocales, sustantivos singulares que empiecen con sonidos vocales. Por ejemplo, apple, an apple. Elephant, an elephant. ¿Listo? Continuamos. What is this?
Y a ver, no sé si he dado alguna pista. No, perfecto. ¿Qué vamos a hacer cuando nos pregunten what is this? Es simple lógica. Es voltear esto nada más. Volteamos o damos una inversión de lo siguiente. Es this. Y vamos a hacer lo siguiente. This is a. Porque ese this se usa para singulares. Y yo voy a poner this is a laptop. ¿De acuerdo? Recordamos que el this, el that, el this y el those en español quiere decir lo siguiente, ¿no? Aquel, aquello, o aquella, o aquello, perdón, aquellos o aquellas. ¿Sí? Perfecto. Espero que ahí en ese caso les haya ayudado. En ese caso se supone lo siguiente, que cuando es this y that se va a usar is porque se usa para singular, y cuando sea this o those se va a usar el are porque obviamente es para plural. Continúo. The man the man does not, y ponemos un verbo, que el verbo que hemos usado todo este tiempo, does not have. ¿Qué le podemos poner? No tiene no tiene una billetera, para aprender un poco de vocabulario. The man does not have a wallet. Ya está. Entonces hemos culminado esa parte. Espero que les haya ayudado, que haya sido un poco claro. Entonces continuamos, vamos a ver qué nos falta. Ya nos falta poco. Y convencemos. Nos menciona o nos pide el ejercicio lo siguiente. Make the sentence negative. Follow the example. The man and woman are drinking coffee. The man and woman are not drinking coffee. Entonces ahora tenemos que convertir esas oraciones a la forma negativa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que repasar un poco esta sección. Entonces tratemos de tomar una foto al respecto o tenerlo ahí presente, poner pausa en el video y tomar una foto para recordar esto. La forma del presente continuo, pronombre, auxiliar, verbo y complemento. Y no olvidar también lo que hemos avanzado aquí, ¿no? La forma del simple present, que solamente se va a ver el has y el have, que es el verbo tener, que se usa has cuando el sustantivo es singular y se va a poner have cuando el sustantivo es plural o el pronombre I. En la forma negativa, cuando nos vamos a referir a verbos como comer, cocinar, jugar, pero en inglés, en la forma negativa, si al comienzo hay un sustantivo singular, vamos a poner does not o doesn't. Y si hay un sustantivo plural como I, you, we, they, y el pronombre I, do not o el don't, y el mismo verbo, ¿de acuerdo? No nos olvidemos nuevamente que el verbo en verdad tener es have, ¿de acuerdo? Es have, pero cuando es forma afirmativa, si primero hay un sustantivo singular, después de ese sustantivo singular voy a poner has, y cuando hay al comienzo un sustantivo plural o el pronombre personal I, voy a poner have. ¿De acuerdo? No nos olvidemos. Entonces llegó el momento de transformar las oraciones a la forma negativa. Entonces me voy a guiar del primer ejemplo, el cual es el siguiente. The girl. Voy a escribir todo con mayúscula, ¿de acuerdo? The girl, para una mejor visualización de todo. The girl has a fish. Entonces lo voy a poner acá literal.
y de ahí vamos a analizarlo. Voy a copiar todas las oraciones. De paso también practicamos la pronunciación. Trata de pronunciar también conmigo a la vez. They have sandwiches. Sandwiches. En singular, sandwich. En plural, sandwiches. The women are walking. Walking. Caminando. Como Walking Dead. The children are reading books. The children are reading books. The horse is running. The horse is running. The boy has a pen. The boy has a pen. Perfecto. He tipiado las oraciones que están en el libro y ahora a continuación vamos a cambiar en la forma negativa. Entonces la forma negativa va a ser de esta manera. The Kurt. Y como observo, acá está el has. Entonces aplico un poco mi fórmula, ¿no? Yo sé que Gert es she, perfecto. Y está con has, excelente. Pero también aprendí que cuando es forma negativa y el sustantivo es singular, sí es singular, voy a poner does not. Entonces lo que voy a hacer a continuación es poner does not. Y el verbo real de has. Recordamos que el verbo real de has es have. ¿Ya? En pocas palabras va a pasar lo siguiente. Recuerda, en la forma afirmativa del presente simple, tú puedes usar has o have. En la forma negativa, usted va a usar does not have, o tal vez puede usar el doesn't have, o de todas maneras puede usar do not have, o caso contrario, don't have, cualquiera, ¿de acuerdo? Claro, hablando netamente del verbo have, para ser más específicos, ¿sí? Espero que se haya comprendido y ahí está la respuesta. Si deseas, primero puedes observar el video y luego intentar hacer los ejercicios, o a la vez, como ustedes deseen. Y luego continuamos. The girl does not have a fish. Muy bien, eso es todo. Continúo. They have sandwiches. Entonces, yo ya sé que mi sustantivo plural es they. Y ahora, como observo, está aquí el have. Entonces, en forma negativa, como puedo observar, tengo dos opciones. Puedo poner does not have o do not have. Se supone que si yo voy a poner do not have es porque es un sustantivo singular el que está delante de mi oración. Y si yo quiero poner el do not have es porque es un sustantivo plural el cual está delante de mi oración, o el pronombre personal I. Entonces, como es plural, pondré they do not have sandwiches. Y le pongo el have en diferente color para poder evidenciar lo que he hecho. Muy bien, continuamos. The women are walking. Bueno, es un ejercicio neto del presente continuo. Cada vez que veas presente continuo, sonríe porque es fácil. Lo único que vas a hacer es the women y cambiar el are. Y haces la gran pregunta, ¿cuál es la forma negativa del are? La forma negativa del are es aren't y walking, nada más. De igual manera, the children are reading books. Forma negativa, the children aren't reading books. Eso es lo único que tenemos que hacer. Vamos a poner con diferente color lo que hemos añadido. Nuevamente, presente continuo. ¡Qué felicidad! The horse
isn't running. Y por último, the boy has a pen. Todo y como este sí es un ejercicio de simple present, como la 1 y la 2, te doy exactamente 40 segundos para que puedas ir completando antes de que yo ponga la respuesta. The boy has a pen. Forma negativa. Qué cansancio. Queda 10 segundos. Entonces voy a dar la respuesta. Y la respuesta es does not have a pen. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque al comienzo veo mi sustantivo singular, por ende uso does not. Y el mismo verbo verdadero que es have. ¿De acuerdo? Si tú deseas, puedes poner the boy doesn't have a pen. No hay ningún problema. Bueno, hemos culminado esa parte de la sección. Continuamos. Ahora tenemos que responder a las siguientes preguntas. Toma una foto, decides, no hay ningún problema. Ahora vamos a... Lo voy a juntar un poco. Y creo que ahí ya, sí, ahí ya se ve las respuestas. Los ejemplos siempre son importantes porque ellos te dicen cómo vas a desarrollar los ejercicios. Sí. Fuente 28 necesito acá. 1. Como te había comentado, los ejemplos son siempre importantes porque de así nomás van a ser los ejercicios. Como se observa en el primer ejemplo, dice así: Is she driving a car? No, she's not driving a car. What is this? This is an apple. Es decir, va a pasar lo siguiente. Si mi respuesta es con presente continuo y encima me dice yes y no al comienzo, yo vuelvo a copiar la oración pero a la inversa. Es decir, un ratito, es decir, lo siguiente: si una respuesta a mí me dice no, he is not reading a book, ¿ya? Uy, lo tengo que bajar, a ver, is not a book. Entonces lo que yo voy a hacer es invertir esa oración para hacerlo pregunta, pero en forma afirmativa. O sea, va a ser is he reading a book y cierro pregunta, ¿de acuerdo? Y si mi oración tal vez me dijeran lo siguiente: this is a computer, entonces ¿cuál va a ser la pregunta? La pregunta será what is this? ¿De acuerdo? Creo que sí hemos comprendido. Entonces es momento de aplicar lo dicho. Nuestra respuesta dice this is a newspaper. Entonces no veo presente continuo. Inmediatamente copio what is this. ¿Qué es esto? This is a newspaper. Este es un periódico. Ahora, yes, the fish is swimming. Ajá. Ahora sí observamos una oración en presente continuo que se parece mucho al primer ejemplo que te he puesto, y entonces vas a aplicar, vas a invertir en forma afirmativa. Is the fish swimming? Y ya está. Continuamos. Number 3. Yes, the girl is drinking milk. Inversión en la forma afirmativa. Is the girl drinking milk? Ya está, completamos. Number 4 dice
This is an egg. This is an egg. Entonces, what is this? Y por último, no, he is not running. Recuerda, vamos a invertirlo para hacerlo pregunta, pero no vamos a tomar en cuenta la forma negativa. Ya, invertamos ahí en la forma afirmativa. Is he running? Y cierras el signo de interrogación. Uy, me faltó la G. Perfecto. Eso es todo. Revísalo, tómale foto, ponle pausa al video. Listo. Continuamos. As the exercise says, complete a sentence, follow the example. The boy and the girl are reading books. So, we have to read the sentence and we have to complete the sentence with 1 or 2 words. Okay? So try to do your best in order to complete the exercise. Lo que tenemos que hacer aquí es leer el enunciado y completar con 1 o 2 palabras. Tratemos de hacer lo mejor posible. The children do not have, y agregamos su complemento. Los niños no tienen, que no pueden tener. Cell phones, vamos a ponerle. Cell phones, un sustantivo plural. Si tú deseas, puedes poner un sustantivo singular. ¿Cómo se refiere eso? Por ejemplo, los niños no tienen, a ver, un reloj. Watch. No hay ningún problema. What is this? Ahora ustedes tienen que usar su creatividad. Los míos son ejemplos. Dicen, pueden tomarlo o pueden crear un propio ejercicio, ¿no? What is this? This is a tissue. This is a tissue, un pañuelo. This is a tissue. O por otro lado, también voy a poner otro ejercicio en el cual voy a usar el am. ¿Ya? This is a tissue and this is an umbrella. Ejemplos en los cuales uso la y la. Cualquiera de esos puedes usar tú. Number 3. Is the dog swimming? Si yo pongo yes, tengo que poner yes. The dog is swimming. Pero si pongo no, yo tengo que poner the dog is not swimming. 4. The women are eating apples and... Ahí tenemos que continuar la secuencia, ¿no? Dice apples and... Puede ser... puede ser los respuestos, puede ser en singular y en plural. Por ejemplo, the women are eating apples and a pineapple. O también un sustantivo plural, ¿no? The women are eating apples and strawberries. Puede ser también strawberries. 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 Y finalmente, number 5. She has. Y ustedes ponen. Puede ser un sustantivo singular o plural. She has a. Otra palabra para poder ir aprendiendo. She has a change purse. Un monedero, ¿no? Eso es change purse. Y ahora vamos a poner otro sustantivo en plural. The girl has. Vamos a ponerle, a ver. She has books. Punto. Sí, eso es todo.
Si desean, ustedes pueden tomar en cuenta esas respuestas o crear sus propias respuestas ya guiándose de lo que yo he puesto. Ok, continuamos. Unit 1 Lesson 2 Quiz. Esta parte es el quiz en el cual les corresponde que debe ser una tarea en la cual ustedes van a completar los ejercicios recordando todo lo que hemos avanzado en la presente lección. Entonces los invito a completar y luego a continuar conmigo. A ver, vamos a resolver. What is this? This is a book. He has a book. So the best answer is this is a book. Alright. Is the car eating an apple? Yes, she's eating an apple. This is an apple. The correct answer is yes, she is eating an apple. Egg. A egg or an egg? The correct answer is letter B, an egg. Write word in the singular. Follow the example. Apples, apple. Right. So let's first try to complete by yourself. Later, verify your answers in my word. So please pause the video and complete by yourself. Finish, put a plate, and verify your answers. Bicycles, bicycle. Sorry. Number 1 is children, child. Bicycles, it's gonna be bicycle. Number 3, adults, adult. Women, woman. Boys, boy. Sandwiches, sandwich. Eggs, egg. That's it. Eso es todo. Verifiquen.